pregunta es cuándo y cómo, pero antes voy a explicar brevemente qué es el reclutamiento y el por qué. ¿Cuál es la utilidad de hacer estas maniobras para terminar en las conclusiones con cuándo hacerlo, cómo hacerlo? Este es el escáner, la tomografía computarizada de un paciente con una falla respiratoria catastrófica durante una pausa expiratoria de 5 centímetros de agua. Y ustedes ven la gran cantidad de colapso, condensaciones, que no hay otra manera de evaluar si esto abre o no, sino haciendo una maniobra de reclutamiento con presiones a 40, 45 o 50 centímetros de agua. Y ustedes ven que en algunos pacientes hay una apertura pero dramática del pulmón. Si el paciente responde así, obviamente yo tengo que aplicar una estrategia de alto reclutamiento. El reclutamiento es esto: apertura de zonas que previamente estaban condensadas, el gold standard en la tomografía, pero hay también maneras con ecografía, con evaluación de mecánica, con evaluación de gasometría, ver el impacto sobre el CO2. Pero este concepto en los años 90 generó un gran impacto por la posibilidad de disminuir el daño. La apertura del pulmón, además de mejorar la oxigenación, puede disminuir la heterogeneidad y facilitar la ventilación. Sin embargo, este impacto, el beneficio de menos daño, es un tema debatido, a diferencia de la disminución del volumen corriente. Los primeros estudios en el 90, el grupo de la doctora Carmen, Marcelo Amato, Carlos Carvalho, es un trabajo, es el primer estudio positivo en la medicina intensiva mundial y generó las bases probablemente de la ventilación moderna. Sin embargo, estos estudios también eran estudios de volumen corriente bajo versus alto, de manera que el beneficio no es exclusivamente por el PIB. Y las estrategias posteriores al estudio del bajo volumen corriente no fueron positivos. Las curvas fueron relativamente, si hubo un beneficio, fue menor, porque aquí todos utilizábamos bajo volumen corriente. De manera que se pierde un poco la posibilidad de este impacto sobre la sobrevida. Sin embargo, hay un hecho real, que es la disminución de hipoxemia refractaria. De manera que si usted tiene un paciente con una hipoxemia refractaria, una PAFI de 80, usted tiene que aplicar protocolos de alto reclutamiento. Esto es un hecho. Las estrategias de máximo reclutamiento disminuyen la hipoxemia refractaria. Esto está en este par de estudios, el estudio francés, el estudio canadiense del año 2008, que ha sido refrendado en este estudio más reciente, que también está ahí participando el grupo brasileño dirigido por Robert Kaczmarek, que es el Open Lung Approach, que es un poco el estudio original mejorado de acuerdo al conocimiento actual, con bajas presiones de distensión. Y está todavía este estudio en curso que esperamos probablemente el próximo año terminar de reclutar, y que probablemente esto es en este momento el Ferrari de la ventilación. Es lo mejor en términos de ventilación. Sin embargo, hay que agregarle un par de cosas, por ejemplo, el PRON, más precozmente, que en este momento todavía no está todavía incluido en estos protocolos de forma inicial. Pero el exceso de PIB también tiene problemas. Esto es lo que les mostré. Estos son diferentes pacientes que tienen hipoxemias graves, PAFI bajo 100, y ustedes ven diferentes patrones a la tomografía computarizada a 5 centímetros de agua. Esto es lo que nosotros hacemos en los pacientes con falla respiratoria grave. Medimos a 5 centímetros de agua la cantidad de tejido no aireado, porque esto representa mejor la patología de base. Entonces, nos sirve para definir la gravedad del distrés. Con un PIB de 5, ustedes pueden tomar una gasometría y van a saber qué tan grave es el distrés. Pero para ver la respuesta a
los niveles de alto PIB, ustedes deben hacer una maniobra de reclutamiento. Y esto es lo que nosotros hacemos en la sala de CT, con todo un equipo bastante entrenado, y vemos, este paciente responde espectacular. Sin embargo, este paciente que tiene una neumonía por neumocistis Jirovecii tiene un compromiso intersticial que ustedes no ven un efecto benéfico de altos niveles de PIB. Este es una respuesta mixta, y acá ustedes ven un pulmón totalmente inundado por una aspiración masiva. De manera que, sabiendo la respuesta, ustedes pueden de alguna manera dirigir la terapia ventilatoria de acuerdo a la reclutabilidad, que es extraordinariamente heterogénea y que ustedes no tienen cómo saber si no hacen una maniobra de reclutamiento y evalúan la respuesta. Evaluar la respuesta en términos de mecánica, en términos de oxigenación, en términos de imágenes ecocardiográficas mirando el ventrículo derecho, o lisa y llanamente con imágenes, que probablemente es el gold standard, pero requiere algún entrenamiento, un equipo relativamente bien conformado. Si ven ustedes estas respuestas intersticiales, que hoy día vemos unos distrés que evolucionan hacia, en los primeros días, algunas formas más tardías, a compromisos intersticiales, neumonías organizantes, en el cual probablemente estrategias de PIB bajo o moderado, pero siempre con disminución de volumen corriente y disminución de la presión de distensión. En cambio, si el paciente llega con una historia de neumonía, con síntomas respiratorios de influenza, y vemos un pulmón blanco, hay que aplicar estrategias de alto reclutamiento y de bajo volumen corriente siempre. De manera que uno de los primeros conceptos es que la maniobra de reclutamiento es una maniobra diagnóstica. No hay contraindicación, incluso cuando uno tiene un paciente con una fibrosis pulmonar, puede hacerla. Y se va a dar cuenta que el paciente no lo va a tolerar y vamos a tener que utilizar un PIB de 3 o 5 centímetros de agua, con niveles de FiO2 más altos. En ocasiones es terapéutica, especialmente cuando tenemos pacientes con mayor inestabilidad, estos pulmones blancos de distribución homogénea. ¿Cuándo? Cuando tenga un distrés moderado a grave o cuando tenga dudas. Porque la maniobra de reclutamiento, como les digo, es una prueba terapéutica. Pero ojo, también tenemos algunos límites. Hay bastantes datos de que el uso de PIB, también de PIB elevado, no en todos los pacientes produce una homogeneización del parénquima. En ocasiones también puede sobredistender. Estos son datos que hemos trabajado pacientes nuestros, pero que hemos analizado Jaime Retamal, que estuvo en Uppsala con Joao Batista, y han estado analizando estos datos, y existe el riesgo en algunos pacientes sobredistender, especialmente en aquellos pacientes que tienen patología asimétrica, que tienen patología intersticial. De manera que el rol de estas estrategias de alto PIB, probablemente el mayor beneficio está entre 5 y 15 centímetros de agua. Ahí es cuando logramos el máximo reclutamiento. Niveles de PIB sobre 20, el beneficio empieza a ser marginal. Y el problema es que siempre que aumentamos el PIB, estamos también aumentando el estrés y el strain. Y uno tiene que buscar el justo equilibrio. El reclutamiento y la sobredistensión no son fenómenos separados, son simultáneos. Cuando yo subo el PIB de 5 a 10, hay una tremenda ganancia en reclutamiento, poca sobredistensión. Pero cuando subo de 10 a 20, hay grados variables de reclutamiento y ciertamente a 20 centímetros de agua van a haber zonas sobredistendidas. Probablemente en estos niveles debiéramos estar preguntándonos otras estrategias como son la ventilación ultraprotectora. La ventilación protectora es esto: bajo volumen corriente, una prueba sólida, 800 pacientes, y la presión de distensión que en base a un análisis complejo de varios estudios, cerca de 8 o 9 estudios clínicos de la última década. Esto, presión y volumen,
son los mismos elementos físicos, son dos caras de la misma moneda. Y estos son los que originan el strain, la elongación de parénquima pulmonar. Este es el elemento clave. Cada vez que yo aumento la presión de vía aérea, estoy aumentando el strain, la elongación del parénquima, de manera que tengo que titular. No es poner un nivel alto de PIB solamente para mejoría de oxigenación. También tengo que ver el impacto sobre el tejido. El strain es el elemento clave, es el estiramiento del parénquima. Esta es la estructura, el esqueleto de colágeno del pulmón, donde están todos los acinos alveolares. Ustedes ven aquí el colágeno replegado al final de la expiración, y aquí está el colágeno estirado al final de la expiración. Y esto es lo que está ocurriendo ciclo a ciclo. De manera que cada vez que yo aumento el PIB, es una cosa obvia, voy a ir aumentando el estiramiento. Si el paciente tiene una hipoxemia refractaria, yo pago el precio. Ahí aplico la Open Neck Approach. Pero en su defecto hay que tener cuidado. Cuidado también con pacientes que tienen patología muy grave, pero que tienen una tremenda inhomogeneidad, pulmones heterogéneos. En esos pacientes muchas veces las estrategias de alto PIB, pese a que mejoran la oxigenación, también están induciendo daño, y probablemente el nivel de heterogeneidad es una de las cosas que debiéramos medir en el futuro, y esto es lo que estamos trabajando en este momento en nuestro laboratorio, midiendo la reclutabilidad. Ustedes ven aquí, este es un sujeto sano. Aquí estamos trabajando con los ingenieros en este momento. Esto es en capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total, inspiración máxima, y nosotros acoplamos estas imágenes y tratamos de definir algunos puntos dentro del parénquima para ver cómo se mueve en la ventilación. Y con esto nosotros generamos estos mapas de deformación. Esta es una imagen virtual que es la diferencia entre la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Y ustedes ven el estiramiento, que es absolutamente heterogéneo. Menor el estiramiento, esto es strain o estiramiento o elongación, menor en la zona anterior y mayor en la zona más dependiente. Esto es sujeto sano. Imagínense que pudiéramos tener estas imágenes en nuestros pacientes y poder tener un valor de heterogeneidad o de strain excesivo frente a la ventilación. Estas cosas no son tan ciencia ficción. Estos son datos también del grupo de Uppsala, un estudio bien bonito en cerdos que hicieron, publicaron el año pasado en el Critical Care, en el cual estudian PET-CT. Y a los cerditos le hacen un escáner al final de la expiración y al final de la inspiración, y ven el nivel donde está la mayor inflamación. Entonces la mayor inflamación, ustedes ven, está en esta zona, acá, que no se corresponde a donde están las alteraciones. Entonces llamamos esto a Joao, a Jova, y le pedimos las imágenes. Y nos mandó la imagen del CT, el disco original, el DICOM. Y le aplicamos nuestro software para ver la diferencia, y esto es lo que nosotros tenemos. Estos son las imágenes de strain. Esto es la zona de mayor elongación entre la expiración e inspiración, que coincide casi perfectamente donde vemos la mayor inflamación en forma retrospectiva. Estos son datos bastante preliminares que estamos en este momento tratando de analizar y replicar también en nuestros modelos experimentales y también clínicos. No nos engañemos, la limitación del volumen corriente es la piedra angular de la ventilación protectora, no solamente en los pacientes con distrés, en los pacientes con fibrosis, en los pacientes con patología intersticial, en los pacientes con EPOC, en los pacientes obstructivos, mayor razón en los pacientes con patología pulmonar, con neumonía grave.
las estrategias de alto reclutamiento disminuyen la hipoxemia refractaria. Eso está demostrado. Sin embargo, hay que tener cuidado con el strain secundario al uso de altas presiones de vía aérea. ¿Cuándo? La pregunta. Cuando la PAFI sea menor de 200 o cuando tenga dudas. Evaluar el potencial de reclutamiento y eventualmente a futuro el strain regional al lado de la cama del paciente te puede ayudar cuando, en qué paciente aplicar una técnica de bajo volumen corriente con alto PIB, una estrategia de bajo volumen corriente con PIB bajo a moderado, o cuándo movernos a terapias más complejas, como es el reposo pulmonar de frentón con ECMO o remoción parcial de CO2 con volumen corriente ultra bajo de 3 o 4 ml por kilo. Este año hemos tenido una epidemia de influenza bastante severa. Ahora estamos con 2 pacientes en prono. Este paciente nos llegó, perdón, en ECMO. Esta paciente nos llegó el día domingo. La trasladamos, estaba con una PAFI bajo 80. Nosotros pronamos al paciente, bloqueamos estrategias de alto PIB, y si después de 6 horas la PAFI persiste bajo 100, es indicación de ECMO, además de las indicaciones de acidosis. Ustedes ven, esta es la puerta, el ventilador está mirando a la puerta, de manera que uno puede ver inmediatamente la pantalla del ventilador. Aquí está el aparato de circulación extracorpórea. Y el paciente tiene bastante pocas infusiones, no tiene una monitorización muy grande de débito cardíaco, tratamos de no dañar fundamentalmente. Ese es el concepto de la ventilación ultraprotectora. Y en este momento tenemos, en los últimos 2 años, ¿cuándo salir de la ventilación protectora? ¿Está ese pulmón listo para salir? Es la pregunta que nos estamos haciendo, y estamos yendo a escáner, y vamos al escáner con estos pacientes. Esto es el día 7, le contaba el otro día, aquí está, 7 de julio de 2016, esto es hace 2 días, y ustedes pueden ver aquí 5 centímetros de agua, 40 centímetros de agua, y vemos que se está liberando, el paciente está reclutando. Este pulmón que ha estado en reposo es un pulmón absolutamente normal. Esta es una paciente que tiene una buena expectativa de sobrevida, y con este nivel de reclutabilidad, hoy día sábado, a la paciente la estamos sacando del escáner y la vamos a pasar en un primer momento a prono, porque es un paciente que tiene la gran parte de las condensaciones y de la inestabilidad en la zona dependiente del pulmón. Entonces esto nos da una facilidad de tener una herramienta objetiva para decidir en qué momento el paciente puede salir del ECMO. Este es nuestro protocolo, un protocolo que parte de los pacientes con PAFI independiente de la PAFI, y aquí PAFI bajo 200. Y aquí es cuando nosotros hacemos estas evaluaciones de reclutabilidad, como les digo, ya sea por imágenes, por pruebas de PIB, evaluando mecánica, y ahí nosotros, es una maniobra diagnóstica, evaluamos si el paciente tiene baja reclutabilidad, usamos el AIR-10-NET. Bajo a moderado PIB. Pero si el paciente tiene una alta reclutabilidad, yo tengo que usar estos protocolos. ¿Qué protocolo? El canadiense, que a mí me agrada mucho, pero en este momento los más jóvenes, los residentes, están ocupando este estudio que fisiológicamente tiene mayor sentido, porque tiene una titulación descendente, de acuerdo a la menor presión de distensión, de manera que es un buen enfrentamiento, pero que requiere un poquito más de conocimiento de terapia ventilatoria. Pero cualquiera de estas estrategias son absolutamente adecuadas. Agradecerles, y a nombre de mi amigo Gilberto Friedman, invitarlos a Porto Alegre del 9 al 12 de noviembre al Congreso Panamericano de Medicina Intensiva. Muchas gracias.